Hola, ¿qué tal? Yo soy Azarel Sierra, bailarina y coreógrafa. Vivo en la Ciudad de México, tengo 34 años. Me contagié en mi edificio, fui como parte de un contagio comunitario, pues dado que vivo sola y la otra persona con la que me contagié también, hicimos una alianza para poder, pues sí, sobrellevar la pandemia en las cosas más básicas. Entonces, pues en este salir, entrar y venir, nos sucedió. Vivíamos en el centro de la Ciudad de México, entonces, pues las posibilidades de contagio eran bastante altas desde el inicio. Sabíamos que era una zona color rojo, entonces, pues no había, por lo menos yo no tenía otras posibilidades en ese momento de salir a otro lugar. Mis síntomas fueron, el primero, un gran escalofrío. Tuve una noche como de una sacudida muy fuerte. No se me subió la temperatura, pero comencé a temblar y a sentir cómo se me desestabilizaba el sistema eh, de defensa. Algunos estornudos, como, no sé, unos 10, 15 estornudos así repentinos, y que eso de pronto produce como una congestión. Pasaron como 1 hora y media aproximadamente y empecé a tener como sudoraciones y así a sentir que ya como que la fiebre se me había subido. Estaba también un tanto premenstrual y con un montón de otras cosas emocionales, pero bueno, no descartaba que podría ser COVID definitivamente. Me quedé dormida y al día siguiente desperté muy bien, o sea, como sin nada. Me sentí realmente como si nada, lo puedo afirmar. Y pasaron 3 días igual sin ningún síntoma, hasta que de pronto en la mañana me comí un taco, un desayuno, frutita y tal, y no me sabía nada la comida. Entonces ahí ya estaba realmente preocupada, que pues es un síntoma pues muy contundente. Entonces hablé con mi amiga y ella estaba igual que yo, exactamente en el mismo punto, y había perdido el gusto y el olfato. Entonces en ese momento fue lo primero, pues responder y buscar ayuda médica para comenzar un tratamiento. El periodo de la enfermedad fue muy largo porque tuve distintas etapas, o sea, tuve 2 tratamientos. Estuve alrededor de 60 días en encierro y como entre las partes más duras y la recuperación. Cuando yo sé que me contagié y cuando los síntomas empiezan a expresarse de forma más contundente, no solo la pérdida del olfato, del gusto, que esa para mí también fue de lo más fuerte, ¿no? Perder el olfato por completo y sentir una ausencia de fluidos. Podría decir que para mí la experiencia de la enfermedad fue como si me estuviera secando por dentro. Se sentía una deshidratación profundísima, todo absolutamente congestionado, con muchas dificultades para respirar. Podría decir que desde la fecha que supe que estaba infectada hasta el día 11, 12, 13, 14, 15 y el 16, o sea, fueron 6 días o sea, fueron la parte más dura de la enfermedad. No podía respirar, hubo noches donde no podía dormir horizontal y hacer un esfuerzo así consciente del acto de inhalar y exhalar. O sea, creo que eso es un reto no solo físico, sino es un reto mental, que para mí también fue otro de los grandes desafíos a la enfermedad, ¿no? Tuve 2 ataques de pánico, que claro, eso no ayuda al sistema como de respiración para nada, pero era tal el miedo de no saber qué iba a pasar y si iba a poder respirar esa noche o no, que pues sí, el reto mental estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Y contener y la paciencia de poder respirar. Mis niveles de oxigenación eran
no graves, no para una hospitalización ni para una intubación, pero sí estaban bajos, por debajo del 90 algunos días y por ahí fue subiendo gradualmente. También, o sea, yo recalco mucho de ya estando en enfermedad, habemos algunos pacientes que, pues bueno, fue prioritario también nuestra salud mental. Entonces, poder estar en un ambiente, ¿no? Soportado también y alejado de todo este terrorismo también mediático al que hemos estado expuestos ante la enfermedad, ¿no? Entonces, ante la incertidumbre de no saber qué hacer y cómo actuar de la mejor manera. Entonces, pues esa parte como la recalco, ¿no? Junto con estos días tan álgidos de síntomas. La hidratación fue un punto muy importante, también como un consejo, dado como este sentir de seco por dentro absoluto, como si se me estuviera desquebrajando los huesos, o sea, me tronaban las articulaciones, sentía mi columna vertebral así como crujir, ¿no? Muy, muy impactante la parte física. Y hidratarme, comer muchísimas verduras, absolutamente nada de lácteos, nada que produce ningún tipo de inflamación, flemas. Hablando específicamente de los tratamientos, otra cosa que también es un consejo que le doy a las personas que están escuchando esto es la importancia de tratarse inmediatamente. No dubitar, no poner en tela de juicio lo que tú conoces o lo que tú crees saber sobre las enfermedades. Siento que estamos en un momento en donde es maravilloso poder tener o sea, el avance científico que se tiene hasta la fecha, lo que se sabe y cómo, y las pruebas que se han hecho a nivel mundial, ¿no? Entonces, tomar ese conocimiento y también muchos otros que pueden ayudar a eh, salir bien, ¿no? de esta enfermedad, pero no poner en tela como de juicio y no querer ir al médico y tratarse, y tomar antibióticos y tomar o incluso otros medicamentos más fuertes como los que yo tomé, que fueron inmunosupresores, porque como no tuve un tratamiento adecuado desde el principio, me trataron como, como asintomática, porque los síntomas desde la visión del médico que me trató no eran tan graves. Estuve alrededor de 10 días con un medicamento incorrecto. Pasando esos 10 días yo me seguía sintiendo muy mal y me vio un segundo médico y me dijo lo mismo, que no sabían muy bien, o sea, cómo iba progresando la enfermedad, pero que estaba estable, que era parte de las secuelas y que más bien tenía que seguir guardando reposo. Algo en mí también, o sea, mi intuición, mi cuerpo, mi escucha, yo seguía diciéndole a mis amigos y familiares alrededor que yo me seguía sintiendo muy mal, que no, que no sentía mejoría y que al contrario era que me sentía cada vez más cansada, seguía perdiendo cada vez más peso, teniendo menos apetito, no había recuperado el olfato ni el gusto y que por favor me ayudaran, ¿no? Y aquí entra un punto también crítico de la enfermedad, que es que hay que hablarlo, pues sí, en un momento en el que yo enfrenté que un miedo de la gente que estaba a mi alrededor, de no querer contagiarse, y me ayudaron y estuvieron conmigo, pero también pude ver el terror en sus ojos. Entonces es un punto muy, muy duro de sobrellevar y de vivir, ¿no? Definitivamente logré una tercera valoración y cuando llego con esta persona, con este médico, una mujer muy joven, maravillosa, de 25 años, trabajando en el hospital de la Jusco, me dice, estás muy mal, estás completamente inflamada, tienes los pulmones llenos como de un sonido de líquido, ahorita mismo te haces una resonancia magnética y me cambia todo el tratamiento, ¿no? De emergencia. Y empiezo verdaderamente un, un tratamiento que me lleva hacia la recuperación real, pero eso ya estamos hablando que había pasado pues 15 días y entonces me llevó mucho tiempo. Por eso al final mi recuperación fue alrededor de
20, 25 días más, justo por ese retraso. Entonces, mi testimonio es para compartirles eso, no pongan en dudas. En mi caso yo no lo puse, pero no obtuve la atención adecuada. También era en agosto del año pasado, creo que ahorita hay más camino avanzado, entonces sí los invito a que no se queden con las primeras tampoco valoraciones y que escuchen su cuerpo, y si no se sienten bien, pidan segundas, terceras, cuartas valoraciones hasta que encuentren el camino a la sanación. Mi recuperación se dio a partir de octubre. También tuve la oportunidad de salir en ese momento de la ciudad y de estar en un ambiente pues más limpio y también con posibilidades de hacer algunas caminatas y de justo respirar aire puro. Y pues fue realmente un difícil, ¿no? Recuperar la movilidad porque me agotaba muchísimo, mucho subir escaleras, caminar grandes distancias. Algo que a mí me pasó como parte de las secuelas en ese primer entre agosto y septiembre fue que se me subía la presión, sentía el corazón a todo, ¿no? Entonces eso me asustaba. Y lo mismo la agitación en la respiración. Por ahí a finales de octubre hice una caminata más larga y subí el montecito. No, tampoco me aventé una distancia tan larga. Y fue muy fuerte a las 45 minutos después de haber hecho esta caminata. Sentía un dolor en el pecho muy, muy, muy intenso que se prolongó hasta el día siguiente, ¿no? Entonces ese fue como, digamos, el primer desafío al que yo sometí mis pulmones unos 25 días después de que me dieron de alta. Entonces me di cuenta como del camino que me tocaba recorrer para la rehabilitación. Y pues algunas personas saben que yo imparto clases de danza, de yoga y de meditación, entonces pues es una práctica que nunca solté, sobre todo la de meditación, y que me ayudó muchísimo a sobrellevar los días más duros de la enfermedad, y todos, pero los más duros. Entonces siempre estuvo ahí. Yo era muy consciente de todo el rango de expansión que había perdido en mis pulmones, ¿no? Hacia los lados, hacia el frente. Eh, pero me dieron ejercicios extras, ¿no? Para hacer con globos. Algunos los hice, otros sinceramente prefería salir a caminar grandes distancias o hacer un ligero trote, porque también me lo pedí el resto de mi cuerpo porque había pasado demasiados días acostada, entonces necesitaba recuperar otra vez la movilidad en mis piernas, ¿no? Sentir el ambiente, el sol, el viento, ¿no? O sea, porque realmente me sentía casi como seca, así medio muerta, así como una plantita, así que. Entonces, eso fue muy importante, o sea, me lo tomé realmente muy en serio, estaba muy preocupada por las posibles secuelas, ¿no? Siento que en otros momentos de mi vida he sido más descuidada, como que sí llevo los procesos de mi enfermedad, pero esta vez sí para mí fuera como una obsesión con o sea, cuidar ese punto, el después de, ¿no? Porque no sabía cómo iban a responder mis pulmones, entonces no podía simplemente decir, ok, ya pasó lo peor y sigamos con la vida de antes, ¿no? Para nada, o sea, me lo he tomado muy en serio hasta, hasta la fecha. Masajes, eso también es algo que me ayudó a sanar muchísimo, y automasajes, estando también en el periodo de recuperación, con aceites esenciales de eucalipto, para justo ir desde mi caso, que perdí completamente el olfato y que no lo he recuperado en su totalidad, pues ha sido importante también el estímulo sensorial para ir dándome cuenta qué tanto lo estoy recuperando o no, qué tanto avanza. Una dieta libre casi completamente de carbohidratos y
de alimentación que produce inflamaciones en el cuerpo. Sí pude ver cómo, justo como estaba muy congestionada, pero no sé si en todos los casos de COVID, al menos en el mío, no había flujo, flemas, ni mocos, ni nada. O sea, es una enfermedad realmente muy seca, como una sensación de que se va cerrando literalmente, como las vías respiratorias. Pero yo no quería consumir productos justo que incentivaran estos procesos en el cuerpo inflamatorios. Entonces, mi desayuno estrella era una sopa de verduras en un procesador que tengo que la hace tipo papilla. O sea, me reía porque si es comida de bebé, regresé como a esa etapa también de alimentación y hacía pues a combinaciones distintas, espinacas, zanahorias, muchísimo brócoli comí durante toda esa etapa, todo en sopa. Entonces me venía muy bien este líquido, me llegaba a tomar hasta 1 litro de sopa, porque pues no quería comer nada más. Entonces era importante por lo menos tener un momento de nutrición profunda. Y poco a poco comencé con otros alimentos, pero casi podría decir que los primeros 25 días de la enfermedad solo comí verduras y tomé distintos tipos de sueritos con sales o sueros más que venden en farmacias y los pues, comerciales. Se fueron despertando también las sensaciones, las ganas de cosas dulces. Y por ahí alguien me dijo que el camote, no sé por qué razón, pero entonces yo empecé a hacer, ya estaba mejor en esta etapa, como pequeños pastelitos con camote, con miel. Ya medio había recuperado el gusto y que justo la médico me dijo que ese era el motivo por el cual estaba yo teniendo antojos de nuevo, porque otra vez el sentido se había habilitado. Entonces fue, pues sí, un volver un renacer, lo podría decir así. Como decía, comer como bebé, volver a degustar las cosas como por la primera vez, oler mi propio aroma. O sea, fueron momentos que no lo puedo expresar con palabras lo que sentí. O sea, como un descubrimiento, un reencuentro y un saberme viva y saberme presente, sintiente. Entonces, la enfermedad, pues sí, fue terrible, pero como todo proceso en la vida, transforma y hay muchísimo aprendizaje ahí. Yo me siento renovada y completamente conectada, ¿no? Una vez más con la vida, porque sí siento que fue pues un regalo que la cepa que me contagió no fuera tan mortal. Que es así, es una cosa del azar de la vida que no lo puedo responder. Entonces me siento afortunada de haberlo sobrellevado y de estar aquí. Para aconsejar sobre cómo sobrellevar la pandemia más allá de las reglas oficiales o implementar cuidados más efectivos desde mi punto de vista. Número uno, que no lo he visto que lo hagamos tanto y lo recomiendo, es que recogernos el cabello, las chicas que tenemos cabello largo. Por ejemplo, sí, una pañoleta cuando sales, porque también no entra en contacto y te recargas y a veces parece indefenso, pero tomas un taxi, un Uber y tu cabello está por ahí, ¿no? También eso es una cosa importante. El punto de los círculos de confianza o las personas que uno ve en la pandemia, llámese pareja, amigas, creo yo son los momentos de mayor riesgo porque nos relajamos. Entonces,
no tengamos también miedo o reparo de tanto de pedirle a la otra persona ciertas cosas como de uno imponerse también esa responsabilidad colectiva, ¿no? Entonces, sí, ok, te reúnes, ves a alguien, pero no olvides ponerte el cubrebocas o mantenerte a la distancia y no compartir absolutamente nada, o sea, absolutamente nada, o sea, nada de que una botana del mismo plato, o sea, se empiezan a perder cosas y de pronto siento que también esta ilusión, ¿no? Del aspecto como de las medidas de la ciudad en relación al aspecto económico, el hecho de que hay restaurantes abiertos, bares, etcétera. Siento como que, y que he sido parte incluso, ¿no? Sobre todo en el periodo en donde yo sinceramente me sentía inmune y hice ciertas cosas, como en mis primeros 2 meses, ¿no? Entonces, de irte a sentar a tomar un café y quitarte el cubrebocas como si ahí no estuviera el COVID, ¿no? O sea, siento que es incluso hasta chistoso y me da un poco de risa, ¿no? Cómo nos contamos cuentos, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de riesgo, que vas, te sientas, te quitas, o sea, en esa dinámica yo, o sea, no creo que ahí no esté el COVID porque por alguna razón mágica. Entonces creo que si lo puedes evitar o si vas a uno de esos lugares, pues no participes o si lo que quieres es, tienes una necesidad de estar con otros, pues usa la imaginación para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y no pongas en riesgo tu vida ni la de los demás. Y hay un punto importante, ¿no? Cómo ser resilientes, pacientes ante esta situación, porque yo misma me he visto así de caprichosa, queriendo romper las reglas y hacer cosas que no han estado bien y otras que a lo mejor las puedo justificar desde ASA y que muchas otras personas no estarán de acuerdo. Pero en la mayor medida he sido responsable y sobre todo después de que estuve infectada, de estar con cubrebocas, de hacer la sana distancia, no compartir absolutamente nada con nadie, llámese vasos, platos, cubiertos, ropa incluso, ¿no? Entonces, eso. Y quisiera dar un testimonio muy, muy, muy importante en relación a los jóvenes. Mi prima, más bien mi sobrina, que es hija de mi prima, tiene 15 años y ella tuvo COVID en diciembre. 15 años. Sus síntomas, pues bueno, fueron temperatura, tuvo un poco como diarrea y tal. No estuvo grave, no requirió de oxígeno, pero hay algo muy fuerte que a ella le pasó como en sus pulmones, tiene unas ligeras lesiones, ¿no? Que por ejemplo no fue mi caso. Entonces para mí esto es un ejemplo muy, muy contundente de cómo cada cuerpo es un universo en sí, ¿no? Atravesado por múltiples factores genéticos, sociales, emocionales, y responde de forma distinta a la enfermedad. Entonces, en un cuerpo tan joven sucedió eso y en mi cuerpo no. Entonces, solo lo pongo aquí y lo abro para que no se confíen. Pensar que porque están jóvenes o porque son bailarines y hacen ejercicio todos los días, si se llegaran a contagiar no les va a pasar nada. Muchas, muchas gracias a Sarel Sierra por tu confianza, por tu apertura, por compartirnos este testimonio tan importante. Como ven, de verdad, cuídense muchísimo y este es un mensaje para todos, porque en efecto, lo acabas de decir muy bien, nos relajamos y eso es también perder la conciencia de la realidad que estamos viviendo. Así que pues, Asa, muchas gracias por este aprendizaje, esta enseñanza y compartirnos justo tus aprendizajes del COVID. Gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes por abrir este espacio tan importante, necesario. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.